Muy bien, ya estamos de regreso entonces para proseguir este bloque informativo. La toma de Calichero se refiere a la ocupación ilegal de terrenos ubicados en el sector Calichero, del mismo nombre, en la comuna de Quilpué, y terrenos que pertenecen al empresario Alejandro Correa, asesinado en Concón el año 2020, en un hecho muy lamentable. Una investigación policial que dio con los autores del crimen y con el móvil, fundamentalmente, de esta muerte. Pero este proceso ha seguido desde el punto de vista judicial, en términos también de hacer justicia en la restitución de los terrenos a quienes son sus propietarios. Y en este caso es la familia Correa. Vamos a conversar con la abogada que representa justamente a la familia. Eh, nos conectamos con Janet Bruna, abogada y académica de Derecho Urbanístico de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Janet? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con sus seguidores. Bueno, demos un poco de contexto a lo que está ocurriendo hoy día y cómo la familia que usted representa ha llevado adelante el proceso legal para restituir estos terrenos. Estamos hablando de además de un espacio importante, de hectáreas importantes en Quilpué. Sí, mira, el proceso ha sido largo, desgastante para la familia Correa, para las tres hijas y viuda de don Alejandro, con un estado absolutamente inactivo por muchos años, lo que nos llevó el 2024 a presentar un recurso de protección en contra de la Seremi Mimbu, porque se había guardado en un cajón una orden de demolición de las construcciones ilegales que se había dictado en 2021. A 4 años de esa orden de demolición y a un año de la sentencia, no se cumplía, no se ejecutaba todavía la demolición de las construcciones ilegales. Por lo tanto, eso activó una carta muy sentida de la hija de don Alejandro, que ha sido la vocera de la familia, a lo que el Servio respondió que primero tenía que desalojar la familia y después ellos demoler. Y en definitiva, después de toda una presión mediática, académica, el ministro dio pie atrás en esa declaración y finalmente se concretó por primera vez una mesa intersectorial entre distintas autoridades para hacer cumplir la obligación que pesa sobre Servio de ejecutar la demolición de las construcciones ilegales. Existe abierta una licitación para adjudicar a la empresa que va a estar a cargo de la demolición y la fecha que nosotros tenemos y que se nos entregó por parte de la mesa es para la próxima semana en que se estaría iniciando los trabajos de demolición, de la toma, de retiro de escombros y en definitiva de restablecimiento de la legalidad urbanística y devolución del terreno a sus propietarios. Este ha señalado que ha sido un proceso largo, un proceso que desde 2020 a hoy, estamos hablando 4, casi 5 años, para que se produzca esta instancia, que tiene relación, claro, con restituir un espacio privado que pertenecía a Alejandro Correa. Eh, y lo importante es que aquí la justicia tiene que hacer cumplir su decisión, y eso pesa sobre un organismo público como el Servio, que es el que debe operar justamente en este proceso. Claro, la verdad es que esto, más que restituir el terreno, esto tiene que ver con una obligación del Estado de Ujú. demoler construcciones ilegales, sea cual sea el terreno en que se construyan. Por ejemplo, si tú o yo construimos una casa en un terreno propio, pero sin contar con los permisos y fuera del plan regulador, también nos van a ordenar demoler. Por lo tanto, da lo mismo que sea el dueño de un terreno. Si alguien construye cualquier edificación sin contar con permisos y fuera de los planes reguladores y de la ley, entonces corre el riesgo de ser demolida porque esa es la sanción que contempla nuestro ordenamiento jurídico para las construcciones ilegales. Por lo tanto, de eso se trata. Y como es un interés público el que se busca tutelar con esta sanción de que las ciudades se construyan de conformidad con la ley y no inorgánica y desordenadamente, es que se hace con fondos públicos. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho también al Servio, porque esta primera vez que hacen uso de esta potestad por parte de la Ujú. Ceremi, no se trata de un tema del derecho de propiedad privado, sino que es un tema de interés público y bien común de la ciudadanía de Quilpué. Una orden de demolición que fue solicitada por la municipalidad de Quilpué, no por la familia Correa, porque esto dañaba a toda la comuna. Entonces, en definitiva, la sanción tiene que ver con la restauración de la legalidad urbanística y devolver, digamos, hacer desaparecer todo lo ilegal y en ese proceso está, sí, se demoraron muchísimo porque tenemos un Estado que
lamentablemente mira de forma romántica las tomas cuando todos sabemos que el habitar en una toma es una vulneración de los derechos humanos de sus habitantes también, ¿cierto? Porque no están en una vivienda digna, no están en un sector adecuado para, en cuanto a servicios, a alcantarillado, urbanización, agua potable, electricidad, y por lo tanto el Estado tiene que cambiar esa visión y los futuros gobiernos también tienen que tener claro que de aquí en adelante las tomas se deben prevenir desde el inicio, deben haber protocolos de prevención de tomas, deben haber protocolos de solución temprana de tomas para reconducir a las familias a la postulación formal que llevan tantos años los comités esperando y por supuesto que nadie debe saltarse esa fila. Por lo tanto, debemos reconducir al Estado de Derecho y eso es lo que hizo la Municipalidad de Quilpué, particularmente hoy día la alcaldesa Carolina Corti ha estado muy comprometida con devolver el Estado de Derecho y llamar a las familias que están ahí a que se catastren voluntariamente, porque en definitiva el Servio nunca hizo un catastro detallado de las personas que estaban habitando la toma. Entonces la municipalidad se encuentra con esto cuando se sienta a fines de agosto la primera mesa intersectorial, que tampoco la comandó el Servio, la comandó la delegación presidencial haciendo buenos oficios, porque ellos no estaban obligados. Y entonces la alcaldesa pide este catastro, no lo tienen, y entonces ella ofrece las dependencias municipales para catastrar, para que la gente se acerque a catastrarse, si es que requieren algún tipo de ayuda social o de albergue. Y en ese sentido, la familia Correa y la suscrita agradecemos esa labor, porque en definitiva, si no fuera por la municipalidad, estaría todo esto, esta parte social, digamos, abandonada, y eso ha tenido muy preocupada a la alcaldesa. Ahora, ¿cuál es el origen, a propósito de lo que usted señala, abogada, de esta toma ilegal de terreno? ¿Cómo surge? ¿Cómo ocurre? ¿Hay una investigación que ustedes han hecho? ¿Quién comienza a vender esos terrenos? ¿O, o por qué llegan ahí Por estas supuesto que personas? esto ya está sentado por juicios penales, ¿cierto? Aparte de la condena por asesinato de don Alejandro, también se inició un proceso penal en contra del que inició esta toma, que fue cuando don Alejandro le denuncia, lo asesinan, que fue Luis Alarcón, que fue la persona que está condenada por el delito de loteo irregular, es decir, Ujú. dividir el terreno, tratar de urbanizarlo, generar caminos, lo cual está prohibido y es un delito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y él fue el que empieza también a atraer a otras familias. Él llega con 38 familias y las 100, 120 que están hoy día fueron llegando después y por lo tanto está claramente identificada la formación desde su inicio, independiente de quienes se fueron agregando después a este terreno usurpado. Claro, ahora, este ha sido un caso emblemático de tratar de buscar la solución a esta toma ilegal, a propósito de lo simbólico que porque de por medio hay un sicariato, algo que es gravísimo y que tuvo, desde el punto de vista de la investigación policial, éxito, porque hay personas que están purgando condena en este minuto. Eso es correcto, ¿cierto? Así es, así es. Larga condena al asesino, al que mandó a matar, digamos, al autor intelectual, al Autor asesino intelectual, material claro. y a los cómplices, sí. Exactamente, eso está en marcha y eso la justicia ha dado respuesta. Lo que ocurre ahora también es dar respuesta a esta otra situación. Entiendo que hoy día, claro, ha seguido el sistema de catastrar a las familias. Entiendo que hay algunas que ya han salido, han dejado sus casas, otras que continúan ahí, pero hay un proceso que se ha seguido desde el punto de vista administrativo y donde el Servio también deberá tomar la determinación de qué hace con esas personas también si les entrega un subsidio, dónde puede pasar a llevar, porque habrá un albergue temporal de 72 horas, según lo que hemos escuchado por parte de la alcaldía de Quilpué. Pero en definitiva, esto que sea lo hemos visto en otras partes, un proceso ordenado. Ahora, usted con su experiencia, ¿por qué se ha producido, no tan solo acá, en otros puntos de Chile también, el hecho de tomas ilegales de terrenos? Porque de fondo hay, como usted señala también, un tema de acceso digno a la vivienda, donde el Estado, en general, el Estado como institución debe dar una respuesta. Pero esto se aceleró con la pandemia, se aceleró con la llegada de extranjeros a Chile. ¿Qué pasó en los últimos 5, 6 años?
Por supuesto que la inmigración ilegal hizo crecer las tomas y también el déficit de vivienda, y particularmente con un gobierno en definitiva que ha dado la señal de que aquí no se persigue a la gente que usurpa los terrenos, un ministerio público que en lo histórico no ha perseguido el delito de usurpación por flagrancia permanente. Entonces, acá las personas sienten que sobre todo los que ven el negocio, ¿no? Los delincuentes, los loteadores ilegales que después estafan a familias necesitadas, ven el negocio ilegal y cómo aprovecharse de él, y entonces se toman cualquier terreno público o privado, lo lotean, lo dividen y empiezan a vender o a arrendar terrenos a familias que muchas veces en su ignorancia piensan que esto puede ser un lugar que ellos pueden arrendar, incluso hay algunos que pagan arriendo. Sí, Entonces, evidentemente hay una presión hacia, porque no se tienen vivienda, hay mucha gente allegada, pero el Estado piensa, toma palcos, ¿no? El Estado, como te decía adelante, ha dado pésimas señales. Por eso es que hoy día la gente percibe, a propósito de esta inactividad del Estado, que es más fácil tomarse un terreno, o sea, acceder ilegalmente a un terreno, que esperar a que el Servi y el MIMBU den y concreten los subsidios, mal que mal. Hoy día supimos que el Servio Metropolitano le informó al ministro que no tenían las platas para pagar las compras y la adquisición de terrenos que se habían comprometido para familias que están conformadas en un comité. Entonces, la gente dice, bueno, ¿para qué espero lo formal si ujú, el Estado me está dejando y no me está persiguiendo si yo lo hago por la vía informal? Esa señal que da el Estado se ha percibido, según dos grandes encuestas, como el verdadero causante directo del aumento de las tomas, más allá de la inmigración ilegal, que por supuesto la toma de Cerrillos es prácticamente una toma de extranjeros, con mucha venta de drogas, con muchas incivilidades y delitos, eh, y es la toma más grande de Chile, o sea, está por ahí con la San Antonio. Entonces, es verdad que existe un problema de acceso a la vivienda, pero no puede el Estado pensar que la ujú. gente necesitada de vivienda va a tener una solución en un campamento. Si eso es la vulneración a los derechos humanos más grande en la historia, en el mundo, no solo en Chile, Claro. porque la gente que vive ahí no es condición digna, no es acceso a una vivienda digna y no es acceso a una ciudad justa. Por lo tanto, el gobierno ha descansado en esa fórmula autodidacta en la que cae la gente y en donde el negocio negro inmobiliario, el mercado informal y las narcotomas que inician los narcos para tener soldados han encontrado tierra firme, digamos, para poder instalarse y hacer sus negocios ilegales y estafar a las familias. Y en esto Sí. yo quiero aclarar que el Ujú. Ministerio Público tiene harto que decir, porque en la cuarta región, en Coquimbo, se ha perseguido las estafas de estos loteadores ilegales que estafan a la familia. Así es. Y se han perseguido a los loteadores ilegales y se han conseguido condenas efectivas. Yo no sé qué pasa con el Ministerio Público del resto de las regiones que no tienen esta misma iniciativa de oficio que ha tenido el Ministerio Público de la cuarta región. Porque si mañana sabemos que nos van a detener, vamos a pensar dos veces en ir a tomarnos un terreno y vamos a preferir juntar la plata que pagamos a esas inmobiliarias informales e ilegales, juntarla en una libreta de ahorro para seguir la fila que todos han seguido. Correcto. Y por supuesto, hay que repensar el sistema de subsidios porque en definitiva el ministerio ya dio cuenta de que es un sistema que no está resultando y por lo tanto necesita replantearse en los próximos gobiernos. El acceso a la vivienda aparece cada vez más distante y el valor de la vivienda hoy día aparece cada vez más alto en distintos segmentos de la población, no solo en aquellos que tienen condiciones más vulnerables. Janet, le agradezco mucho este Así contacto. es. Janet Bruna es abogada, académica de Derecho Urbanístico de la Universidad Católica de Valparaíso y es la representante de la familia Correa. Le agradezco mucho este contacto y vamos a Muchas seguir gracias, que esté muy hablando bien. de este tema. Que esté muy bien. ¿Ah? Perfecto. Adiós. Chao, chao. Ahí estaba la abogada de la familia Correa dándonos un contexto jurídico profundo sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las próximas horas con respecto a esta toma ilegal, esta tenencia ilegal de terrenos.